Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero platicar acerca de cuál fue mi proceso de hacer la tesis. Esto no solo es para presentarles un poco acerca de mi trabajo, para que le pueda servir consultarla o algo así, que de hecho voy a dejar el link abajo para que la puedan revisar o para que puedan, pues no sé si están haciendo algún trabajo relacionado que les pueda servir como referencia o algo. Quería hacer este video para aquellas personas que están en el proceso de hacer la tesis, porque también un chico en el otro video que tengo de acerca de tips para hacer tu tesis, de cómo hacer tu tesis, me preguntaba cómo puedo hacer una tesis acerca de un texto sin que sea simplemente un resumen o una repetición. Y pues bueno, quería ilustrar de alguna manera esta pregunta, explicándoles cómo es que yo hice la tesis, porque justamente mi tesis es acerca de un texto. Puedes tomar ya sea un edificio, una obra de arte, un momento histórico, o sea, realmente te puedes agarrar de cualquier cosa, pero recuerda que tiene que ser algo muy particular, muy puntual, porque y aquí es donde muchas personas entran en el conflicto, o sea, ¿por qué tengo que tomar algo muy puntual o muy particular? O sea, imagínate un año de tu vida o no sé cuántos tardes, porque sí, a veces hacer la tesis, el proceso de hacer la tesis lleva mucho tiempo, pero dedicando solo a un tema, ¿no? Pues yo les voy a explicar un poquito acerca de cómo es esto. Y bueno, sabemos que muchas personas... Sabemos que muchas personas entran un poco en pánico y en estrés cuando les dicen que tienen que acotar su tema de investigación. ¿Esto por qué? Es porque sienten un poco que se sienten limitados, se sienten un poco atrapados como en una jaula acerca de su temática. Pero esto puede ser nada más un punto de aterrizaje, o sea, tú puedes analizar realmente una época, procesos largos, pero cómo se ve reflejado en algo pequeño, en algo concreto que tú puedas señalar. ¿Por qué tiene que ser así, no? En el caso de la tesis. Porque te van a hacer preguntas porque no tienes 1000 años para hacerla, no tienes 10 años para hacer una investigación acerca de todo un siglo y así en general hablando del siglo, que sí podrías, ¿no? Pero pues imagínate el tocho que sería de tesis y a ver qué asesor te aguanta, ¿no? A hacer una tesis así enorme. Tiene que ser muy puntual y muy precisa esta aportación. No quiere decir que la tesis te vayas a estar enjaulado en el tema, porque pues cómo vas a hacer tú algo que valga la pena centrado solo en un punto, ¿no? Es así como de la obra, vas a analizar, no sé, una pintura y centrarte así en la pintura y estar así describiéndola. O sea, no, vas a estudiar la época, vas a estudiar a lo mejor todo un siglo, pero siempre aterrízalo a la pintura, siempre vas a regresar y regresar a la temática, ¿no? Muchas personas también entran así en pánico cuando les dicen que tienen que aportar algo nuevo. Dicen, bueno, ¿cómo se me va a ocurrir algo nuevo? Y pues sobre todo cuando te presentan, como decía en el otro video, así el protocolo de investigación y dicen, bueno, ya haz el planteamiento del problema y así, y tú te imaginas que es así que te va a surgir del ser, ¿no? Pero pues no, o sea, ya tienes que tener tú lecturas acerca de este tema, muchas, ¿no? Para que se te ocurra un nuevo punto de enfoque, una nueva aportación. O sea, no es algo como que se te vaya a ocurrir de la nada, no es algo como de una inspiración que te va a llegar del cielo. Y bueno, el título de mi tesis es Entre la estética y lo racional en el fenómeno de lo maravilloso en el jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada. Perdón por el título, o sea, sé que es larguísimo, pero así les juro que les va a quedar el suyo, y más porque el título tiene que ser súper puntual en las tesis, no es un título corto, o sea, tiene que ser un título largo porque es algo muy puntual, muy acotado, muy marcado, entonces sí quedan así como los títulos largos, ¿no? Y lo bonito de hacer el proceso de mi tesis fue poder meter varias cosas que me gustaban de diferentes áreas. Y creo que esto fue lo que a mí me ayudó a poder aportar algo nuevo. Básicamente lo que a mí me interesaba de este tema, o sea, en general lo que a mí me interesaba de este tema, es hablar acerca de cómo en el Renacimiento se transformó la mirada que tenían las personas hacia lo maravilloso. Sabemos que en la Edad Media había muchísimos interés acerca de estos seres maravillosos, no sé, dragones, sirenas, gigantes. Todo esto procede también del mundo, ya saben, antiguo, del mundo pagano. Incluso cuando ya había un cristianismo pues que era hegemónico, ¿no? O sea, una religión hegemónica, pero la gente no se desprendió tan fácil de estas creencias, ¿no? Era mi interés. Estos seres como fantásticos siempre me han llamado la atención desde que era muy pequeña. Entonces dije, de alguna manera como que quiero hacer un análisis de esto, ¿no? Me interesan mucho estos seres fantásticos, entonces quiero incorporarlos a mi tesis. Y también como me encanta la filosofía, o sea, amo la filosofía, pues dije, voy a hacer un análisis filosófico acerca de esto. Es una perspectiva estética a partir de la cual yo analizo estos temas, pero a la estética
en general ni siquiera ha habido tanto interés hacia lo maravilloso en sí. Ha habido interés hacia lo sublime, hacia lo pintoresco, pero hacia lo maravilloso no ha habido tanto interés. Ha habido muchísimo interés desde las letras. Por ejemplo, cuando los teóricos o los investigadores estudian los textos medievales, se interesan mucho por lo maravilloso, pero desde filósofos, o sea, que filósofos desarrollen lo maravilloso como un elemento estético. Esto no se da tanto, ¿no? Entonces, yo, para hacer algo nuevo o algo como que casi no hubiera, pues, o sea, que fuera como novedoso, que casi no hubiera tanta información de esto, pues tomé dos temas que a mí me gustan y los mezclé de alguna manera, como que los uní, ¿no? Esto te puede ayudar mucho, o sea, dos temas que a lo mejor no tengan una relación como tan clara, pero que a ti te gusten mucho, o sea, dos cosas que te apasionen, tú puedes encontrarles relación y generar algo nuevo, porque va a ser algo que sea único, porque va a ser tu perspectiva hacia esas cosas, ¿no? Pero no solo desarrollo, digamos, lo maravilloso desde un punto de vista estético, sino también epistemológico, porque a través de la tesis estudio el cambio de la mirada de la Edad Media a la Edad Moderna, al Renacimiento, como en esta transición. Lo que realmente me interesaba es cómo, cuando comienza el pensamiento moderno, ¿no?, y se estructura el pensamiento moderno como lo conocemos, cómo se va entendiendo lo maravilloso, ¿no? O sea, cómo lo maravilloso va perdiendo cada vez más significado de una época en la que era sumamente importante a una época en la que cada vez se le toma menos importancia y que incluso se considera de niños. Tuve mucho esa cuestión, o sea, de que siempre me han encantado las hadas, pero la gente se imagina, no sé, a Campanita o cosas muy infantiles al respecto, cuando las hadas eran seres superpoderosos y en la Edad Media eran muy respetados, ¿no? Incluso daban como cierto miedo, ¿no? Entramos, por ejemplo, con el hada Melusina o hadas así como intimidantes, ¿no? Y ese tipo son las hadas que me gustan, pero la mayoría de gente se imagina algo infantil. Esto es parte de la modernidad, del pensamiento moderno, que infantilizó todas estas creencias, todas estas fantasías como las entendemos ahora, las infantilizó. Pero si yo hubiera llegado así estilo, bueno, quiero hacer una tesis acerca de cómo se entiende lo maravilloso en el mundo moderno, ¿no?, contrastándolo con el mundo medieval, pues ahí sí hubiera sido muy amplio. O sea, imagínense todo lo que hubiera tenido que leer. No hubiera habido dónde agarrarme, ¿no?, cuando me hicieran preguntas, porque me podrían sacar el texto número 100 de la literatura francesa, ¿no? O sea, se imaginan, ¿no? O sea, porque sí saben que, o sea, imagínense en un siglo todas las producciones literarias que hay, ¿no? O todas las producciones que hay. Entonces tú necesitas, o sea, por ejemplo, tienes este interés general, como es mi caso, es un interés general, o sea, es un interés muy amplio, pero yo necesito un punto del cual analizar, o sea, una muestra que tomar, ¿no? Algo a partir de lo cual sí irme a lo general para explicar todo este proceso, pero siempre regresando al texto, ¿no? A los párrafos del texto, a lo que se refleja en el texto, ¿no? Tomas tú aquello que vas a analizar, aquello que te va a ayudar a aterrizar las ideas, y eso lo tienes que investigar muy bien, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el texto que yo tomé fue El Jardín de Flores Curiosas, que fue una obra que se escribió en el siglo XVI. El mismo texto en sí es sumamente interesante para analizar lo que yo quería analizar, porque el autor es bien curioso, porque habla de muchísimos fenómenos extraños, ¿no?, que pueden ser fantasmas, gigantes, sirenas, todo tipo así de seres fantásticos, mitológicos, maravillosos, todo tipo de seres, de criaturas, y él realmente se pregunta, pero así de manera muy interna, ¿no? O sea, de manera muy honesta, se pregunta si estos seres existen o no, tomando en cuenta que en la Edad Media sí corrían muchas habladurías acerca de estas cosas, ¿no? Era muy común que la gente contara historias así, que en textos muy respetados aparecieran criaturas así. En la época realmente había muchísimas dudas acerca de qué era lo que existía o no, si los planetas, por ejemplo, la astrología tenía tanta influencia sobre nuestra vida, porque para este entonces era algo que se estudiaba en la universidad. O sea, en medicina llevaban astrología para poder entender las enfermedades y para entender todo, ¿no? O sea, hay que entender que es otra época bien distinta. Entonces, para ese entonces el autor se está preguntando qué es lo real y qué es lo falso de todas aquellas creencias, ¿no? Siglo XVI ya falta, si se fijan, muy poco para el XVII y el XVIII, que es donde se desarrolla el pensamiento científico como lo conocemos ahorita. Entonces es un siglo como de una transición, y a mí me encantan estos siglos de transiciones, me apasionan muchísimo. Entonces dije, pues voy a tomar un siglo de esta transición, ¿no? O
O sea, tú tienes una inquietud antes y vas a tomar ese texto, vas a tomar esa pintura, ese edificio, con el fin de poder analizarlo, ¿no? Y lo vas a seleccionar porque tenga mucha riqueza, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ahora les voy a platicar cómo estructuré las ideas, o sea, ya tienen una idea de cuál fue mi inquietud, de cómo decidí sobre el texto, y ahora les voy a mostrar cómo estructuré las ideas. En este caso, la tesis está estructurada de lo general a lo particular, o sea, a mí me interesaba lo maravilloso, es el tema central, lo maravilloso que son todos estos seres, que ahora llamamos fantásticos, pero en otros tiempos no se consideraban de fantasía, se consideraban que eran plausibles, o sea, que sí podían ocurrir, que sí podían existir. Entonces, bueno, son todos estos seres básicamente. Me interesaba mucho estudiar esto desde un punto de vista estético y epistemológico por otro lado. Por eso es que se llama entre la estética y lo racional. Por eso utilicé mucho epistemología. Por eso utilicé muchísimo el texto de Foucault de Palabras y las Cosas, porque ahí habla de epistemes, ¿no? Y de cómo va cambiando el paradigma de cada siglo. Entonces, en general, era una cuestión estética y epistemológica lo que yo iba a utilizar en un texto literario, y obviamente iba a tener también muchísimo contenido histórico, obviamente, pues si no, cómo analizó el siglo XVI y cómo analizó la mentalidad de este siglo y todo esto, ¿no? Pero pues si se fijan, el tema central es lo maravilloso. Entonces, en el capítulo 1, pues yo estudio lo maravilloso en general como concepto, o sea, ¿quiénes han estudiado este concepto? El concepto de lo maravilloso ha sido estudiado principalmente por gente que se interesa en la literatura medieval, pero también por algunos historiadores medievalistas. Pues bueno, podemos contrastar estas fuentes con otras fuentes de estudios literarios de lo fantástico. Lo fantástico es ya considerado de esta época, de la época moderna, donde todos estos prodigios y estos seres se encuentran en la categoría de lo imaginario. Ya se desplaza todo esto a la esfera de lo imaginario gracias al desarrollo de la ciencia. En filosofía son escasísimos las cosas que estudian lo maravilloso, o sea, es escasísimo un estudio filosófico acerca de esto. Casi no había, entonces pues me sentí al final muy orgullosa de poder aportar algo a un tema que casi no hay. ¿Por qué? Porque la filosofía y en todas las disciplinas hay modas, chicos, o sea, es lo que les quiero decir, hay modas, o sea, los investigadores, la gente como que se agarran temas y todos van como detrás del mismo tema, ¿no? Es bueno a veces que tomes otros textos de otras disciplinas, ¿no? Es algo que a mí me ayudó y se los digo como tip, ¿no? O sea, no se queden solamente en su disciplina, tomen otras perspectivas del tema que les interese y a lo mejor de ahí sacan algo novedoso, ¿no? Entonces, yo empecé por lo maravilloso, que es lo más general del texto. Primero una introducción de, bueno, lo maravilloso en el jardín de flores curiosas, que nada más es como introducción de qué tiene que ver con el texto, ¿no? Que voy a utilizar. Pero bueno, tomo lo maravilloso, lo mágico en la literatura medieval, el símbolo en lo maravilloso como concepto estético, aquí estamos muy amplio porque estamos, y el problema de lo maravilloso y sus categorías, o sea, en general me fui a todos los textos que hablaban de lo maravilloso en sí y de ahí tomé como todos estos puntos de análisis de lo maravilloso, ¿no? El capítulo 2 ya es más centrado, ¿no? Si se fijan, el primer capítulo es el concepto de lo maravilloso, estoy en la parte general, y después lo maravilloso en el Renacimiento, ¿no? Donde ya todo este conocimiento general acerca del concepto de lo maravilloso lo aterrizo a lo maravilloso en una temporalidad específica, que es el siglo XVI, precisamente. O sea, me centro mucho en el siglo XVI porque es donde vivió mi autor, entonces de ahí pues es donde pues más interesa, ¿no? Y en este siglo pues lo maravilloso va a tener ciertos cambios del periodo medieval, entonces yo analizo cómo cambia lo maravilloso, qué elementos maravillosos toman más interés en este siglo que a lo mejor en la Edad Media no tenían tanto interés, y qué elementos como que pierden interés también en este siglo, ¿no? Después la miscelánea española, o sea, imagínense, de estar hablando de lo maravilloso después del Renacimiento, ya centrarme como en el género que yo voy a tratar, que es la miscelánea española, que ya es un estudio del género y del texto en concreto, ¿no? Que siempre es importante que tú lo tengas cuando estás analizando una obra en sí, pues tener las referencias ya concretas. No quiere decir que porque tu punto de análisis, o sea, que tengas un interés general y no solamente de tu punto de análisis, como que lo descuides, ¿no? Entonces también tienes que concretar, ¿no? El punto de análisis que estás utilizando. Entonces aquí yo tengo la miscelánea española, ¿no? Que ya es así lo más puntual. Y el cuarto capítulo ya es únicamente del texto, ¿no?
pero es aquí donde pongo las conclusiones más importantes y de hecho es de los capítulos que más me gustan, el capítulo 4, a pesar de que ya es centrado súper enfocado en el texto, pero aquí hablo ya de todo el planteamiento, de todo el cambio que se hizo a la modernidad, qué elementos hay en el texto que yo identifico como que van más hacia el pensamiento moderno que va a sobrevivir y qué otro pensamiento está más hacia el pensamiento medieval, que yo creo que es el que terminó como haciéndose cada vez más obsoleto, ¿no? Entonces, obsoleto, ¿no? En esta época. Y bueno, aquí hablo de la visión del viaje y el paisaje en el imaginario renacentista, lo aterrizo con cuestiones del texto, lo pagano y lo demoníaco en la literatura renacentista, el jardín de flores curiosas como modelo de lo maravilloso en la literatura renacentista y maravilla, verdad y estética en el jardín de flores curiosas. Y es ahí donde ya voy preparando al lector para mis conclusiones finales. Entonces, bueno, ya desde que tú empiezas tu tesis, tú ya sabes en qué áreas va a aportar, ¿no? Y ya las tienes que tener súper consideradas y yo, por ejemplo, como cadenita, o sea, lo maravilloso no ha sido tan estudiado desde un punto de vista plenamente filosófico, eso es número 1, ¿no? Otra aportación importante es que estudio lo maravilloso en su proceso de transformación de la Edad Media a la Edad Moderna, es decir, cómo pasa lo maravilloso a ser, digamos, algo posible, algo que es totalmente armónico con la cosmovisión de la época, a pasar a ser algo fantástico, algo que está dentro de la imaginación. Porque había interés, por ejemplo, en lo maravilloso en la literatura moderna, interés en lo maravilloso en la literatura medieval, pero era muy difícil encontrar que alguien estudiara como todo el proceso de transformación de un punto a otro, o sea, de lo maravilloso a la idea de lo fantástico como lo entendemos ahora. Hay muchos autores que denuncian esta falta de interés hacia lo maravilloso y la ridiculización que se hace a lo maravilloso en la modernidad, como por ejemplo Erich Fromm, André Breton desde un punto de vista artístico en el surrealismo, Jung en El hombre y sus símbolos, pero hay como una ridiculización en la modernidad, pero cómo fue esta transición de la Edad Media que formaba parte de la cosmovisión, que era muy importante, tenía mucha importancia lo maravilloso, a cómo lo vemos en la modernidad, que es algo pues infantilizado, todo esto, ¿no? ¿Cómo fue esta transición? Entonces, al final de cuentas, tú ya tienes que tener claro las aportaciones, ¿no? El Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada no es un texto tampoco muy estudiado, es realmente poco interés el que se tenía a este texto, ¿no? O sea, que no es nulo el interés que hubo, pero sí era poco. Entonces, tú ya desde el inicio, desde que tú ya planteas tu tesis, tú ya tienes lecturas previas acerca del tema, tú ya identificas los vacíos que hay y ya es por eso que tú en tu defensa de la tesis tú puedes explicar esto, ¿no? O sea, qué aportaciones es las que da, que es lo que expliqué ahí con muchísimo trabajo, porque la verdad es que si te pones muy nerviosa, yo me puse súper nerviosa, ahorita estoy hablando de hecho así súper tranquila, pero en el examen no inventen, o sea, estaba así aterrorizada y no me fluían las ideas también porque tenía miedo literalmente. Y otro punto es, tomen realmente un tema que les apasione, como les dije, estos son temas que me apasionaban, o sea, imagínense, o sea, yo estaba súper feliz, o sea, epistemología, estética y aparte cosas mágicas, era así como, wow, estoy súper feliz. Y no les voy a negar que es un proceso como un poco estresante, ¿no? Porque a veces te sientes perdido, pero cuando te apasiona y realmente lo haces con amor, pues te puede salir un buen resultado y lo puedes disfrutar bastante y aprender muchísimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. Les dejo el link en la descripción y también lo voy a dejar en comentarios para que ustedes puedan revisar la tesis en el caso de que estén haciendo una investigación similar o de algún tema que coincida, que puedan utilizarla de referencia y para que pues sí, mi trabajo de un año pues no se quede solamente ahí en el cajón y nadie lo lea, no es cierto, y nadie lo revise, pues sí, para un poco compartirlo con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video, no olviden compartir, suscribirse y espero que les haya servido mucho. Muchas gracias.